Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Primero, como siempre, desplegados en titulares. Aquí están. En Noticia México, el ex jefe de la policía de Iguala, Alejandro Tenescalco, fue extraditado desde Estados Unidos por estar involucrado en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Hace 4 años, la Subsecretaría de Derechos Humanos lo señaló como uno de los principales perpetradores de la desaparición forzada de los jóvenes. Les contamos y lo analizamos. En Noticia Perú, avanza la segunda jornada de la lucha llamada Marcha de los Cuatro Suyos. Este viernes, con mayor nivel de indignación en las calles. La víspera, Dina Boluarte acusó a los manifestantes de ser los causantes de la extrema violencia. Hay más de 50 muertos, decenas de heridos. Lo analizamos. En Noticia Argentina, el gobierno prepara una serie de medidas para proteger la producción agroindustrial y el sector campesino ante la crisis de sequía que atraviesa el país. Se trata de la mayor de los últimos 60 años. ¿Cómo incide este fenómeno en la ya compleja situación económica y social de la nación? Vamos a verlo. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Un ex policía acusado de estar implicado en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa es extraditado desde Estados Unidos. El exfuncionario es considerado una pieza clave para el esclarecimiento de la verdad, en un caso en el que el Estado fue el culpable. En un cruce fronterizo de Ciudad Juárez, las autoridades estadounidenses entregaron a México al exfuncionario Alejandro Tenescalco Mejía, quien fue el supervisor de la Policía Municipal de Iguala, en el sur de Guerrero. Tenescalco fue detenido en diciembre al intentar ingresar de forma irregular a Estados Unidos para evadir la justicia mexicana, que le acusa de los delitos de delincuencia organizada y secuestro en relación a la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa en 2014. Hace 4 años, el entonces subsecretario de Derechos Humanos y jefe de la Comisión Gubernamental Investigadora, Alejandro Encinas, identificó a Tenescalco como uno de los principales perpetradores. De hecho, es considerado una pieza clave para llegar a la verdad. El último informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia reconoce que las fuerzas de seguridad mexicanas tienen parte de responsabilidad por sus acciones u omisiones en la desaparición de los 43. De acuerdo con ese informe, la tarde del 26 de septiembre de 2014, en la localidad de Iguala, los estudiantes se preparaban para viajar a Ciudad de México con el objeto de sumarse a la conmemoración de la masacre estudiantil de Tlatelolco. A los estudiantes se les separó al menos en 3 grupos en la salida de la terminal de autobuses de Iguala, y en al menos 9 distintos puntos del trayecto los normalistas fueron atacados con disparos, en una tarea de desaparición en la que participó el Estado, principalmente los policías municipales de Iguala, Cocula, Huixtuco, Tetecuacuilco, así como la organización criminal Guerreros Unidos. Sumamos información a esta hora desde Ciudad de México con nuestro corresponsal Daniel Rosas. Hola Daniel, adelante, muy buenas noches. Hola Tatiana, muy buena noche para todas y todas las personas que nos acompañan. Pues efectivamente, sin duda, un hecho que llama la atención porque como lo mencionabas tú y se mencionaba en este trabajo, pues Alejandro Tenescalco es una de las piezas clave para poder
pues tener mayor claridad sobre lo que ha ocurrido con los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Desde el primer informe del GIEI ya se había dado a conocer que este hombre, al ser el supervisor de la policía de Iguala, pues podría ser una pieza clave para poder llegar a la verdad. De hecho, en varios de los informes, en las declaraciones ministeriales que se han recopilado por parte de los involucrados en estos hechos, se le había mencionado, se había dicho que él había estado supervisando en diferentes puntos, en sus patrullas, se tiene identificado cómo estaba en la patrulla, mensajes por radio, pues en lo que fue este operativo que finalmente derivó en lo que ya conocemos, la desaparición de los 43 normalistas. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues hasta el momento aquí en México no hay todavía mayores detalles. Esta información se supo a través de un comunicado de prensa que pues, emitió el Instituto Nacional de Migración, y en el que inclusive pues presentó textado el nombre de la persona detenida. Alejandro M. es como había sido presentado, y fue finalmente hasta que fuentes judiciales confirmaron a medios de comunicación y a una agencia concretamente, pues que se pudo saber la identidad de este hombre, Alejandro Tenescalco. Él fue trasladado luego de Ciudad Juárez, en la zona fronteriza con los Estados Unidos, hacia la Ciudad de México. Se encuentra en este momento a disposición de la Fiscalía General de la República, que ha iniciado ya las investigaciones para poder deslindar la responsabilidad de este hombre en los hechos de la noche del 26 de septiembre del 2014. Todavía no se ha emitido información oficial por parte de la Fiscalía General de la República sobre el avance de esta investigación. Se ha pedido por lo pronto paciencia por el sigilo de la misma, pero por supuesto estaremos muy pendientes de lo que pueda ocurrir. Por este hombre se ofreció una recompensa de 10 millones de pesos, equivalente a $500,000, para aquella persona que pudiera proporcionar información sobre su paradero. 9 años pasaron prácticamente sin que se supiera el paradero de esta persona, y como lo veíamos ya en la pieza, fue hasta que intentó ingresar a los Estados Unidos, que a mediados del pasado mes de diciembre fue detenido, solicitó de hecho asilo en la nación norteamericana. Finalmente este le fue negado, y es que es deportado hacia nuestro país, hacia México. Estamos por supuesto muy pendientes de la información que pueda ocurrir, y por lo pronto insistimos esa clave por las declaraciones que él puede hacer sobre a dónde fueron llevados los estudiantes, y es que él habría sido uno de los posibles testigos de la ruta que tomaron los diferentes camiones, principalmente el último, en donde fueron llevados los estudiantes desaparecidos hacia algún punto. Hay que recordar, pues la versión que tiene hasta ahorita es que fueron entregados a corporaciones policíacas, de ahí a grupos de crimen organizado, concretamente los Rojos, y bueno, esta es la información clave que podría dar Alejandro Tenescalco una vez que declare ante las autoridades. Por lo tanto, Tatiana, es lo que está ocurriendo en México en torno a esta información. Así es, y antes de despedirte, un punto para mayor claridad es que, como decíamos en titulares, hace 4 años la Subsecretaría de Derechos Humanos lo señalaba directamente de algo extremadamente grave, de ser uno de los perpetradores de la desaparición de los estudiantes, porque esas 48 horas él estaba al frente de parte del operativo. Allí entonces valdría la pena, y además se supone uno que por parte de las autoridades tendrán que reconstruir de nuevo lo sucedido. Bueno, sí, seguramente podría ser así. Hay que recordar que en su momento fueron detenidos tanto el alcalde de Iguala, el señor Abarca, posiblemente su esposa, pero también el jefe de la policía en ese momento, el comandante de la Policía Municipal de Iguala. Solo que el comandante, pues en el momento en que ocurrieron los hechos, no se encontraba en los primeros momentos en el lugar de los acontecimientos. De ahí que este hombre, Tenescalco, efectivamente, como él era quien estaba dirigiendo el operativo, sea una pieza muy importante, y bueno, pues efectivamente habríamos de estar pendientes de lo que pueda declarar para ver finalmente cómo es que se puede hacer, como tú lo mencionas, una posible reconstrucción de los hechos, o bien, pues ya con sus declaraciones habría elementos suficientes para poder avanzar aún más en las investigaciones. Seguramente también será parte del mensaje que habrán de dar las familias de los normalistas desaparecidos el próximo día 26. Hay que recordar, cada mes se hace una acción global por Ayotzinapa, cada mes hay una marcha, cada mes hay un discurso, y bueno, habremos de estar pendientes para ver qué reacciones tienen los padres y las organizaciones que los acompañan en torno a este caso. Por supuesto, una pieza más para tratar de encontrar esa verdad. ¿Qué pasó con los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa? Gracias, Daniel. Muy buenas noches, buen fin de semana. Muy buena noche, buen fin de semana para todos. Muchísimas gracias. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Yuriria Rodríguez, doctora en Ciencias Penales, Política Criminal, analista en temas de seguridad. Nos acompaña también desde Ciudad de México. Yuriria, bienvenida. Muy buenas noches. Tatiana, muy buenas noches. Gracias a ti y a todo el auditorio de Telesur. Muchas gracias. ¿Qué significa para usted en todo este contexto la captura de esta persona? Acabas de decir una frase contundente: a reconstruirlo todo. Volvemos a empezar.
Y te voy a decir por qué, Tatiana, porque esta detención lo que viene a demostrar es la participación del Grupo Guerreros Unidos en todo este crucigrama sin resolver que ha afectado dolosamente a las familias que perdieron a sus hijos desde aquella terrible fecha en Ayotzinapa. Y te quiero decir que es lamentable que la tesis del gobierno actual ha sido que la autoría directa sería del Estado y muy especialmente del Ejército Mexicano. Bueno, pues Tenescalco sería la pieza que nos va a hablar sobre el papel de la Policía Municipal, en este caso, pues el posible contubernio de la Policía Municipal con el grupo criminal Guerreros Unidos. Y también Tenescalco sería el personaje que vio cómo se desataron los acontecimientos, cómo llegó Guerreros Unidos y sometió a varios policías. Es lo que mencionan otros testimonios de policías que señalan la presencia de Alejandro Tenescalco. En este caso solo es indiciado, solo está siendo solicitado como un testimonio clave. Eso hay que aclarárselo a la gente. No es culpable de nada hasta el momento. Es un testimonio clave que nos puede ayudar a entender qué ocurrió aquella noche. Eso es lo que yo diría. Claro, que resulta fundamental. Ahora, la expectativa que realmente declare y entregue toda la información, porque de él también derivarían nuevas líneas de investigación. Cuando uno dice pasa tanto tiempo, Yuriria, y es que no se sabe qué sucede, en algún lugar deben estar estos jóvenes. Sí, bueno, lamentablemente las familias cada vez pierden más la esperanza y te quiero decir que el factor corrupción en México es importantísimo, por eso es muy difícil hablar de una autoría de Estado. Cuando nosotros en México hablamos de autoría intelectual o autoría de Estado, es muy difícil comprobarla cuando el factor corrupción está de por medio, Tatiana. Y eso lo quiero aclarar porque si hay policías municipales, que no quiere decir que toda la policía haya estado involucrada en esto, que pudieron corromperse ante la presencia del grupo Guerreros Unidos. Bueno, esto sí tira la tesis que había, pues, de alguna forma enarbolado el grupo que encabezó, sobre todo Alejandro Encinas, aquí en México, encargado de esclarecer eso. Y eso sí es preocupante porque, bueno, pues sí, hay que volver a empezar y hay que darle valor a lo que el GI ya había avanzado, que ellos habían señalado que este personaje estaba involucrado ya desde antes. Y fíjate la papa caliente que nos arroja Estados Unidos aquí a México. Ahí les va Alejandro y a ver qué hacen con él y su testimonio. El presidente de México todavía no ha dicho gran cosa, está más preocupado en defender a la jueza Esquivel en su asunto de plagio. Ojalá pronto deje de ser un símbolo tan triste de sexenio tras sexenio sin resolver. Y sobre todo cuando los familiares de estos jovencitos mes tras mes salen y hacen evidente esta exigencia. Que valga decir, el gobierno, este gobierno, a diferencia de los anteriores, en particular de Enrique Peña Nieto, han estado al frente tratando de encontrar pues nuevas pistas para saber qué es lo que pasa y destrabar las investigaciones, y tienen relación y conexión directa y diálogo directo con los familiares, a diferencia abismal de lo que sucedía con Enrique Peña Nieto. Sí, eso sin duda, y ojalá, esta es la prueba de fuego para el presidente López Obrador en el tema de Ayotzinapa. Si ellos están dispuestos a esclarecer, lo van a hacer aunque se caiga la tesis que habían tenido sobre la autoridad de Estado. Necesitamos saber quiénes estuvieron involucrados y que haya justicia, porque esto ya es un símbolo muy negro para México y que se mezcla con la cifra dolosa de desapariciones forzadas en México, que es escandalosísima. Hay hasta películas y documentales sobre eso hoy en el streaming y en todas las plataformas. Ojalá que dejemos de ser ese símbolo de desaparición forzada y de homicidio sin resolver. Yuriria, nos hablas de, bueno, es una hipótesis que sin duda la ha llevado el gobierno con sus propios argumentos, y es que es un crimen de Estado. Lo ha dicho el presidente, lo han dicho las autoridades de carácter judicial. Pero es que sí
tiene mucho que ver cuando, por ejemplo, recordemos que al momento de la desaparición de los estudiantes, cuando los familiares de estos jóvenes estaban exigiendo que se abrieran los batallones para buscarlos, el ejército y en general las fuerzas militares dieron la espalda a esta posibilidad. Sí, definitivamente. Mira, yo creo que hay muchos crímenes de Estado en México, no solo Ayotzinapa, ¿no? Por la negligencia y por la opacidad. Eso ya es un delito en sí mismo, pero no confundamos, habrá que revisar el expediente y si esto vuelve a apuntar al grupo Guerreros Unidos, nos está diciendo que el factor del crimen organizado fue el central. Y en ese sentido sí quisiera yo aquí un acto de contrición o al menos de retractación de parte de las autoridades mexicanas que desde un principio dieron por hecho la participación militar. Habrá que ver, yo todavía tengo mis dudas, pero creo que la pieza clave es justamente este personaje que pues sería el que podría decirnos cuál fue la participación real de este grupo criminal, si la hubo o no. ¿Se escondió muy bien en Estados Unidos o hubo negligencia para buscarlo? Porque bien recordábamos con nuestro corresponsal que hace 4 años la Subsecretaría de Derechos Humanos ya lo nombraba a él como una de las piezas claves perpetrador de la desaparición de los estudiantes. Sí, definitivamente. Mira, el tema de las policías municipales en México sin duda está vinculado con el asunto de corrupción y el crimen organizado. Eso sí, es la cultura mexicana que caracteriza tanto este vínculo, ¿no? Entre la falta de derechos también humanos que hay en México y, bueno, hemos tenido muchos vacíos en materia de darle seguimiento a las víctimas. Yo creo que sea la que sea esta resolución, sería muy bueno y sería un triunfo para el gobierno de López Obrador dar ya por cerrado este capítulo tan negro en la historia. Aunque no se confirme la tesis que ellos tenían, creo que lo importante es darle tranquilidad a las familias con un expediente lo más apegado a derecho y a la veracidad de los acontecimientos de aquella noche terrible. Sí, nos dices además como otra de las hipótesis que se han escuchado en anteriores oportunidades, eso también de nuevo reiteramos, una pieza clave es esta persona que fue extraditada hoy a México por la frontera común y es Guerreros Unidos. ¿Cuáles son hoy en día, después de las pruebas, las razones que conducen, no solamente porque Guerreros Unidos tenga presencia en Iguala, en Guerrero, sino que otras razones hay para pensar que estaban detrás y que algo sucedió esa noche que también es importante, ojalá algún día conocer la verdad para que hubiesen desaparecido a los estudiantes? Sí, mira, el Grupo Guerreros Unidos se caracteriza por tener cobros de piso, amenazas a la sociedad civil, presiones constantes y obviamente el tráfico de drogas. Entonces, lo que no dudaría yo es que algunos estudiantes estuvieran amenazados y tal vez tuvieran hasta que verse obligados a colaborar con grupos criminales. Esto no quiere decir que todos hayan estado involucrados. Eso sí, también es importante no criminalizar a las víctimas. Pero sí nos dice que el Grupo Guerreros Unidos tenía en constante amenaza al sector estudiantil, obviamente de la normal de Ayotzinapa. Y ojalá que esto sí se trate a nivel social. ¿Y por qué sucedía, Yuriria, y esto por qué? ¿Por qué las amenazas a esta normal rural de Ayotzinapa por parte de Guerreros Unidos? ¿Cuáles eran las razones? ¿Cuáles eran las intenciones? Porque sí ha sido utilizada esa normal como un centro de, digamos, de organización de grupos de choque por parte del propio Estado mexicano. En ese sentido, sí hay algo que nos debe el Estado, tanto desde la administración de Enrique Peña Nieto como en anteriores. Tenemos que dejar de utilizar a la gente como carne de cañón y como grupos de choque. Eso fue lo que hacían con los normalistas desde hace muchas décadas. Los utilizaban para ir y generar una serie de situaciones violentas en ambientes políticos y en elecciones. Y bueno, pues también para acarrear drogas, lamentablemente. ¿Y qué pasa? Son víctimas, claro que son víctimas. Esto no les quita su condición de víctima. Entonces sí es bien importante ya que dejemos de tener telarañas en la cabeza y comencemos a observar este expediente de manera pues mucho más realista y con sensibilidad hacia las víctimas
empatía hacia las familias y ya darles un descanso con una versión que sea lo suficientemente clara. Y sobre todo con esto que dices, de hecho hay que tomarlo con mucha seriedad, hay que tomarlo con pinzas, como se dice coloquialmente, porque estamos hablando de estos jóvenes desaparecidos que no se conocen las condiciones y las razones por las que se registra esto, produce tanto dolor a sus familiares, se acaba además la posibilidad de toda una vida para ellos que estaban justo en esa normal trabajando por sus propios sueños. Así que esa es una hipótesis que también debe tomarse con mucho cuidado por parte de las autoridades y en caso tal de que se conozcan, pues hacer exactamente lo correcto. Además, ahora por el bien de sus familias, que no resulten también amenazadas. Que son muchas las familias en México que están en las mismas condiciones que los jóvenes de Ayotzinapa aquella noche. Y que los jóvenes los estamos lanzando en México a un futuro incierto donde van a ser presas del narcotráfico. Y si no lo obedecen, van a tener que ser sus víctimas. Eso es lo que nos dice esta historia terrible. Realmente es una historia terrible con todas las hipótesis que se tejen, que se conozca la verdad en algún momento y ojalá que sea pronto. Yuriria, gracias por su análisis. Muy buenas noches. Al contrario, gracias a ti, Tatiana, y a todo tu auditorio, y que pronto, muy pronto tengamos la verdad de los hechos, lo más cercano a esa realidad que esperamos. Así es. Muchas gracias. Hasta luego. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Perú, avanza la segunda jornada de lucha en la llamada Marcha de los Cuatro Suyos. Este viernes con mayor indignación en las calles. La víspera, Dina Boluarte acusó a los manifestantes de ser los causantes de la extrema violencia. Hay más de 50 muertos, hay decenas de heridos. Vamos a conocer qué sucedió esta jornada y la analizamos. Al volver, estamos en Es Noticia. Desde el portal web europeo Dailymotion encuentras todo nuestro contenido en vivo, en español e inglés. Síguenos y mantente informado, porque Telesur siempre da más. Un país con corazón acompaña a sus familias. En un país con corazón, los mayores están protegidos. Un país con corazón iguala los derechos de sus madres y las oportunidades de sus hijos y de sus hijas. Un país con corazón los ayuda a progresar. Somos un país con corazón. ANSES, en cada etapa de tu vida. Somos la multiplataforma que da voz a los pueblos del sur. Y en este 2023 seguimos en la vanguardia comunicacional. Para traerte diariamente las noticias y acontecimientos más relevantes alrededor del mundo. Nosotros, junto a ti, hacemos parte de la historia. Porque Telesur siempre da más.
Actualmente ya se ha también disminuido o ha reducido también este periodo de cuarentena o de aislamiento total, y prácticamente se dice que después de haber iniciado los síntomas, 10 días después de haber iniciado los síntomas, prácticamente dejamos, o al día 11 para ser más claros, dejamos de ser potencialmente contagiosos. Entrevista con Aisa García desde Guía tu Cuerpo. Sábado, solo por Telesur. Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Compartimos su sentir, exaltamos sus logros y mostramos su realidad. Nuestro enfoque es global y nos mantiene en sintonía con los pueblos. Los países caribeños también reciben nuestra señal. Con entusiasmo seguiremos transmitiendo para ellos, porque somos Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. En Noticia Perú continúan las manifestaciones populares pese a la fuerte represión policial en Lima. Dina Boluarte, en tanto, califica a los protestantes de violentos, asegura que no va a abandonar el cargo de presidente. Las protestas se intensifican en Lima. Miles de hombres y mujeres continúan en las calles expresándose contra el gobierno de Dina Boluarte, clamando por su renuncia y la instalación de una asamblea constituyente. La respuesta del gobierno ha sido la represión policial, que ya deja más de 50 fallecidos. Mientras tanto, la presidenta Dina Boluarte acusa a los manifestantes de generar la violencia y advirtió que las fuerzas del orden bajo su mando actuarán en contra de quienes se expresen en rechazo a su gestión. A pesar de los intentos de intimidaciones de los uniformados, los movimientos y organizaciones sociales del país aseguran que se mantendrán en las calles luego de que la misma anunciara que pretende abandonar el cargo. Los manifestantes respondieron contundentemente y relatan las acciones represivas por parte de la policía. Estaba con los chicos con los que trabajo, estábamos arriba en el cuarto piso y cayó una bomba lacrimógena y empezó todo el gas. Entonces bajamos para echarnos agua y cuando bajamos empezamos a ver que empezó a, no sé, seguro algo pensé que no. Me bajé con la bomba y empezó a quemarse. Cuando agarramos los extintores para apagar, porque están los extintores ya no, amigo, estás loco, porque el incendio fue algo tan rápido, como todo es de madera y de pincha, se prendió rapidísimo. Por supuesto vamos a continuar. Creo que acá lo que se está viendo es de que la señora Dina Boluarte no está gobernando el Estado peruano. Quien está gobernando creo que es el señor Otárola. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ha habido un tiempo inclusive en el cual se ha desaparecido la señora Dina, ¿no? No ha dado la cara. Y estos días ya prácticamente, por un tema de salvar su vida, creo que está hablando tonteras de que no va a renunciar. Pero uno tiene que ser consciente. El día de ayer es un autoatentado lo que ha hecho en la Plaza San Martín. Eso no lo ha quemado un protestante, no lo ha hecho un ciudadano que ha salido a hacer su marcha pacífica. Eso lo ha hecho, como lo han declarado los vecinos, los mismos policías. El estallido popular en Perú ha recibido apoyo de otros países. Desde Chile, el Colegio de Profesoras y Profesores expresó su solidaridad con el pueblo peruano. También desde Barcelona, España, han llegado muestras de acompañamiento a las protestas. Por su parte, el movimiento Black Alliance for Peace denunció que el gobierno peruano aumentó la represión contra manifestantes indígenas en su mayoría, luego de culparlos por un incendio en Lima.
Las protestas iniciaron en diciembre, luego de que el presidente Pedro Castillo fue destituido del cargo por el Congreso y posteriormente arrestado. ¿Qué ha pasado durante esta jornada, segundo día de masivas movilizaciones? Le preguntamos de inmediato a nuestro compañero de labores, Jaime Herrera, desde Lima, la capital. Hola, Jaime, adelante. Hola, Tatiana, ¿qué tal? Un gusto saludarte. En realidad, las protestas, las manifestaciones se han dado de manera pacífica durante todo el día, de manera masiva además, pero ya al terminar esta jornada, la policía ha arremetido de manera violenta. La represión ha sido bastante fuerte y ha habido bastantes heridos durante ya prácticamente caída la noche de hoy viernes, la segunda jornada, el segundo día de la marcha de los Cuatro Suyos. Ahora me encuentro en el centro de Lima, en las inmediaciones del Jirón Azángaro, esto muy cerca de la Plaza San Martín, donde todavía, como podemos apreciar, hay algunas personas que se encuentran todavía manifestándose y que han sido prácticamente replegadas porque la policía intervino, como repetimos, de manera violenta. Es más, hace tan solo unos segundos antes de que tengamos el pase, lo que hizo la policía es incluso tratar de evitar que nosotros continuemos acá informando y dando a conocer. Amigo, usted... Sí, estamos en contra de la corrupción, por eso salimos, en contra de la corrupción estamos. Para Telesur. Estamos en contra de la corrupción, la policía está agrediendo, no quiere que alcemos la voz de protesta, protestas, te dicen terroristas y te meten perdigón. Te meten perdigones y te botan por donde quieren. Hay muertos, todos los días hay muertos, señor. Pedimos el apoyo de otros países, no podemos estar así. Ahora, la marcha hoy día ha sido absolutamente pacífica y termina de este modo. Este lado somos pacíficos, de repente se están agarrando ya otros grupos, pero nosotros que estamos usando nuestra voz de protesta pacíficamente, sin piedras, sin palos, sin nada, solo nuestra voz, nos agreden la policía. Hay videos que ahorita pasaron a la policía y nos agreden. Testigos. Sí, nos apuntan con sus armas para botarnos. Eso es lo que está pasando con esta policía. Se está convirtiendo en parte del genocidio que está pasando. Genocidio. Señor, usted también, hemos visto cómo la policía los apunta. Sí, mira cómo está la calle. ¿Por qué no informa eso la prensa? ¿Por qué no dice los muertos que hay? ¿Por qué cuando protestamos nos dicen vándalos? Cuando protestamos nos dicen terroristas. Y ellos son los terroristas que paran metiendo balas. Todos los días muere. Todos los días hay perdigones. Niños, madres de familia con sus niños y le meten la bomba lacrimógena. ¿Qué cosa ha hecho el pueblo? Simplemente ha caminado por la vía, ha estado protestando y no queremos a esta dictadura que está matando gente. El pueblo no quiere. Señor, usted también quería expresarse. Mira, yo quisiera hacer una denuncia muy grave, lo que hasta ahorita ningún dirigente no se atreve, o de repente no tiene la capacidad de denunciar. Acá lo principal, hay que ver la inmediata expulsión del embajador de Torque de la Ciesa sin vergüenza. Ella corrió el golpe. Otro, esta embajada de Estados Unidos, mientras esta embajada siga, los males del Perú van a persistir. Mientras siga esta constitución, los males van a... Hay que cambiar esas dos cosas fundamentales. Acá no se está tratando ya de Pedro Castillo ni Dina Boluarte. Son muñecos, son unos chupamedias. La Dina Boluarte es una chupamedias. Acá se trata de la expulsión inmediata de la embajadora de Estados Unidos, que esa gente, ese sinvergüenza está coordinando, lo está apoyando a Dina Boluarte, lo están respaldando. Y cerrar esa embajada de miércoles. A nosotros Estados Unidos no nos sirve de nada. Ese Estados Unidos lleva pura pobreza, maldad a todo el mundo. En todo el mundo está causando eso. A eso sí hay que atacar a esta. Y mañana, por lo menos, hacerle sentir a esta marcha, hacerle sentir una vez por lo menos con un golpe. Esta es una mafia, esta no es retroceder, sino hay que darle un golpe fuerte, certero. Se va a coordinar eso. Tatiana, hay gente que quiere expresarse. Un joven que era supuestamente periodista, a ese joven le he visto allá, camuflado detrás de la policía, se ve que está detrás del Congreso. Nosotros éramos 30 manifestantes y él se camuflaba y de ahí nos sacaba la lengua. Cuando quisimos identificarlo, no quiso identificarse. Es enviado por los mismos policías, lo cubría, estaba allá, así como está. Hay infiltrado. Claro, él mismo le ha identificado, por eso que le, ¿cómo se llamaba? Él con su casco todo, estaba allá en el Congreso allí y detrás filmaba detrás. A ver, con cuidado, están advirtiendo en este momento, Tatiana, que la policía viene nuevamente. Hace rato nosotros hemos sido testigos, tal como lo decía el señor que nos da declaraciones
que la policía apunta directamente a las personas para tratar de amedrentar, y en este momento vemos que hay efectivos de la policía que en este momento se acercan para tratar de dispersar a la gente, pero lo hacen de una manera bastante intimidante y violenta. Nosotros más adelante, Tatiana, vamos a poder compartir con ustedes videos de personas que han sido heridas, que a pesar de que estaban manifestándose de manera pacífica, han sido agredidos por la policía. Incluso una mujer que es paramédico, que trataba de asistir a los heridos, fue agredida. Ahí vemos la policía está llegando y esta es la forma de cómo actúa en este momento. Esta es la respuesta de la gente en este momento aquí, muy cerca de la Plaza San Martín, específicamente cerca también del Parque Universitario, donde se viene manifestando la población, Tatiana. Ahí llega la policía, Jaime. ¿Y cuál es el pecado que está cometiendo la población, la gente en una calle? De hecho, ni siquiera la están obstaculizando. ¿Qué dice el gobierno cuando se denuncia precisamente la brutalidad de la policía? La cantidad de videos y la evidencia está allí ante el mundo. No tengo retorno, no escucho muy bien. Por favor, Tatiana, si me podría repetir la pregunta, si es que era para mí o... Claro que sí. Te preguntaba, ¿qué dice el gobierno ante la evidencia en los videos que hay? ¿No escuchas? Jaime, ¿me escuchas? Bueno, les propongo lo siguiente. Vamos a retornar con Jaime en tanto lo tengamos de nuevo vía telefónica y sumamos de inmediato a nuestro análisis a Juan Diego Mota, es abogado, miembro de la dirección del Partido Izquierda Socialista, nos acompaña desde Lima, en Perú. Juan Diego, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, estimados amigos. Muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. Le reitero a la producción, en tanto tengamos de nuevo a Jaime, le pedimos que vamos con él y así vamos sumando además al análisis oportuno y necesario para entender este segundo día de movilizaciones. Juan Diego, ¿cuál es tu análisis? Bueno, es el segundo día de la llamada Marcha de los Cuatro Suyos, en su segunda edición. Recordemos que la primera Marcha de los Cuatro Suyos fue en el año 2000, cuando derrotamos a la dictadura de Alberto Fujimori, y hoy, 23 años después, tenemos un escenario donde este gobierno de facto, encabezado por Dina Boluarte, José Williams, que es el presidente del Congreso, son títeres finalmente del Fujimorismo. Consideramos nosotros es quien está atrás de este gobierno. Sin embargo, la respuesta del pueblo organizado no se ha hecho esperar. Desde el mismo día 7 de diciembre, en donde se le dio un golpe de Estado al gobierno legítimo del señor Pedro Castillo, por el cual la mayoría de los peruanos votamos, el pueblo ha salido a manifestarse. Producto de eso, al día de hoy, según cifras oficiales, tenemos 54 fallecidos, hermanos fallecidos de distintas regiones del país, con la particularidad que desde esta semana ya las distintas fuerzas de todas las provincias, que son las que están más levantadas y que son las que tienen las consignas más claras, se han movilizado hacia Lima. Lima, recordemos, es el bastión de la ultraderecha. Es un tema histórico, colonial incluso, que podríamos rememorar, ¿no? Fue Lima justamente donde estuvo el reducto de las fuerzas imperialistas en la lucha por la independencia de toda América, recordemos. Eso pareciera que se vuelve a reflejar. Sin embargo, los pueblos de Lima, los que acá llamamos los conos de Lima, las Limas de la periferia, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, con la llegada de grandes cantidades de hermanos de provincia que han venido de todos los rincones del país, se han movilizado también. No solamente las movilizaciones han sido el día de ayer en la ciudad del centro histórico de Lima, donde hemos tenido un reporte de 23 heridos solo en la jornada del día de ayer, 8 de ellos por armas de fuego de parte de la policía, 2 de ellos disparados al cráneo. Uno de nuestros hermanos está en unidad de cuidados intensivos. Esperemos que no se eleve la cifra de muertos y por supuesto nuestra solidaridad con todos los heridos y las familias que están enlutadas. Pero también decíamos que los conos de Lima también están movilizados. O sea, las movilizaciones no solamente se dan en el centro de Lima, que es algo que
los medios de comunicación oficiales, sobre todo, no están reportando. Han habido movilizaciones, vigilias, plantones en Caraballo, en Comas, en Puente Piedra, en Lima Este. Los hermanos de Lima Este llegaron ayer a la concentración de Lima marchando desde Atevitarte, una cantidad larga, grande, de varios kilómetros, los de Lima Sur, etc. El día de ayer tuvimos una gran movilización. Hoy día se está volviendo a repetir la movilización. Las masas están desbordadas, hay gran cantidad de gente con mucha disposición para la lucha, pero también en un primer balance señalamos que se hace presente la necesidad de una mayor articulación. Las izquierdas limeñas, consideramos nosotros, no han estado a las alturas para poder dirigir, para poder participar siquiera en las movilizaciones que la gente, los hermanos de las provincias están planteando. Sí, ya de esto te lo voy a consultar, cómo esto se articula políticamente para avanzar en una acción que permita, por ejemplo, ese logro tan anhelado de una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la Constitución pinochetista. Un minuto más, Juan Diego, con nosotros. Vamos a Jaime, a las calles céntricas de Lima para saber exactamente lo que sucedía, Jaime, con ese paso de esta cantidad de policías. A ver si tenemos a nuestro colega en pantalla, a Jaime Herrera. Y la denuncia, además, Jaime, de las personas que se encuentran allí, que los han agredido sin ninguna razón. Jaime, ¿me escuchas? Sí, te escucho, bien. Tatiana. Lo que has visto, la cantidad de efectivos policiales que has visto en realidad es mínima. Es una cantidad inmensa. Ya recuerda que ayer daba a conocer el mismo ministro del Interior que eran cerca de 10.000 efectivos policiales adicionales a los que ya estaban destinados a cubrir esta manifestación aquí en Lima. Pues estamos hablando de una cantidad importante que en otras ocasiones, dice la gente acá, no se despliega esa cantidad de efectivos policiales para, digamos, velar por la seguridad de Lima, de la capital, que es una ciudad bastante, en algunas zonas, bastante convulsa por el tema delincuencial. Y eso es lo que molesta, lo que genera el reclamo de las personas que se encuentran aquí cerca del Parque Universitario, cerca de la Plaza San Martín, manifestándose, y que ha terminado dispersa porque la policía, eso es lo que hizo. Eso es lo que buscó, de algún modo, hacer que las protestas se dispersen por distintos puntos de la ciudad, porque la agresión fue bastante fuerte, la represión fue bastante fuerte y terminó de este modo. Aún así, podemos apreciar que la policía todavía se encuentra, de algún modo, evitando que la gente, la manifestación pueda avanzar hacia la avenida Bancay, que se encuentra para el lado de allá, y que es el camino que da hacia la sede del Palacio Legislativo del Congreso de la República aquí en Lima. Sí, efectivamente, Tatiana, tal como lo manifestabas hace tan solo unos minutos, al otro extremo conversaba con una señora que dice que al momento del lanzamiento de las granadas lacrimógenas lo que las mujeres hicieron es refugiarse en un callejón, y al ver la policía que todas estas mujeres estaban arrinconadas ahí, pasaron sobre ellas prácticamente, pisoteándolas, pateándolas, agrediéndolas. Hay una mujer dentro de ellas que es una paramédico que estaba tratando de auxiliar a las personas heridas, y sin importar que ella tiene una labor que inclusive en algunos casos está dedicada a los efectivos policiales que pueden resultar heridos o que pueden resultar afectados por las granadas lacrimógenas que ellos mismos lanzan, y a ella le rompieron el megáfono, la tiraron al suelo. Ella misma nos cuenta eso, nos ha narrado eso, y esto es algo que realmente preocupa, porque estamos llegando a esos niveles de violencia que en lugar, digamos, de tranquilizar a la gente, lo único que están haciendo es que la gente se enardezca más y incentive la protesta. Hay una jornada que estaba programada para ayer y para hoy. Esa era la marcha de los 4 suyos. Y la gente lo que dice acá es que no va a terminar acá, no va a terminar a las 00 horas de mañana. Por el contrario, hay mucha gente que ha viajado desde muy lejos y dicen, ¿por qué viajé tanto? Para no ir con el objetivo que era
la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso. No, vamos a permanecer en Lima, vamos a continuar manifestándonos y eso es lo que van a hacer. Así que para mañana y el domingo se esperan todavía nuevas manifestaciones, al igual que en otras regiones del interior del país, Tatiana. Muchísimas gracias, Jaime. Qué bueno haber recobrado el contacto. Nos encontramos este fin de semana. Muy buenas noches. A ti. Muchas gracias. Juan Diego, regreso con usted. Hablábamos de cómo articular todas estas expresiones con tal nivel de indignación. Lo hemos visto en los testimonios en estas últimas 48 horas de la cantidad de personas que llegaban de este Perú profundo hasta Lima, hasta la capital. ¿Cómo hacerlo para que se constituya luego en un camino político a seguir? Desde distintos espacios de la población movilizada, nuestros hermanos estamos pidiendo la necesidad de conformar un comando nacional unitario de lucha. Tenemos las masas movilizadas, la mayoría de los peruanos está dispuesto a seguir en la lucha. Tenemos muchos hermanos aquí en Lima y en regiones que siguen luchando. De acuerdo a las últimas encuestas, sabemos que las encuestas son instrumentos que pueden captar una parte de la realidad, pero según un indicador válido, indican que un 69% está de acuerdo por una asamblea constituyente de carácter popular, donde participen no siempre los partidos políticos de turno, sino que puedan verse expresados los movimientos que están movilizados. Un 60% está de acuerdo con la libertad de Castillo, y esto te da indicios de que la masa está dispuesta. Lo que hace falta es unificar, centralizar las luchas, y eso es lo que está construyéndose en este momento, eso es lo que está en desarrollo en este momento para, con una dirección unificada, poder darle norte. Sí. Las consignas que se han levantado básicamente refieren a lo siguiente: más que solamente la salida de Dina Boluarte, lo que los pueblos del sur, los que han, vamos a decirlo así, han puesto los muertos, lamentablemente, reclaman el cierre del Congreso. Algunas voces han planteado solamente el cambio de la mesa directiva. Consideramos, estamos de acuerdo con los hermanos del sur, sobre todo, tienen las posiciones más claras, señalan que un Congreso legitimado que solamente tiene el 9% de la aprobación, según las últimas encuestas, no puede seguir gobernando el país. La salida, por tanto, no es solamente un cambio de la mesa directiva del Congreso. La salida es el cierre del Congreso y la convocatoria a una asamblea constituyente, para que se puedan hacer los cambios profundos que el país necesita y puedan ser escuchados todas las voces del Perú profundo. Si algo ha demostrado... Un punto aquí para preguntarte. Sí. Un punto que resulta fundamental. Para que todo esto suceda se necesitan cambios realmente sustanciales, pero allí vemos una figura que ha puesto todo este entramado, que es Dina Boluarte, que ella llega como aspirante a la vicepresidencia y gana como vicepresidenta del país con el presidente Pedro Castillo, pero mira cómo se han dado los hechos y asume esta postura en contra del pueblo. La víspera ella misma decía en una cadena nacional que la extrema violencia es culpa de la movilización, de la protesta, y dijo que esto no iba a quedar en la impunidad. ¿Qué hacer entonces en este escenario que mucho más allá de la coyuntura es extremadamente peligroso? La impresión que tengo es que estas bravatas, esta aparente seguridad por parte de la señora Boluarte, quien está asumiendo de manera de facto la presidencia del país, son muestras del temor y inseguridad que ella misma tiene, que su gobierno tiene. Esto por las cifras que ya hemos dado, la contundencia en las marchas y las movilizaciones que hemos mencionado, sino porque sabe que legalmente su gobierno no se sostiene, es decir, ni legítimamente ni legalmente. La vacancia contra el presidente Pedro Castillo no siguió los procedimientos de acuerdo al artículo 100 de la Constitución. Es decir, no se lograron los 104 votos para vacar al presidente, solamente hubieron 101 votos. Además de eso, por la falta de legitimidad que tiene su gobierno y que tiene el Congreso, lo lleva a ella a asumir un discurso fascistoide, de tintes fascistas. La señora Boluarte se ha tenido que arrimar
a lo más duro del fujimontesinismo para poder gobernar. Y es por eso que están actuando con una represión feroz. Al momento tenemos 732 heridos, muchos de ellos graves, ¿no es cierto?, reportados oficialmente, pero a su vez también hay cerca de 150 bloqueos en las vías principales del país. El país está tomado. Y la respuesta por parte de Boluarte es la persecución, la represión, están disparando al cuerpo, hay múltiples videos. Los mejores medios de prensa ahorita están siendo los medios alternativos y los videos que los ciudadanos están colgando, porque la prensa oficial no pasa nada de eso. Y, por supuesto, estos psicosociales que están montando al fiel estilo del libreto fujimontesista, que ya vimos antes en la dictadura de Fujimori, primera marcha de los 4 suyos, donde se incendian locales y se les echa la culpa a los manifestantes, a quienes son tildados de vándalos. Ya se sabe que, por ejemplo, el edificio histórico que fue quemado cerca de la Plaza San Martín, en el centro de Lima, el día de ayer, ha sido producto de las propias bombas lacrimógenas que los policías lanzaron. Se han pronunciado expertos, se han pronunciado los mismos vecinos y los dueños del edificio, señalando que eso fue producto de la policía. Lo mismo en Puno, en Macusani, por ejemplo, hace 2 días se incendió la comisaría, han salido los mismos vecinos, los reporteros, en prensa alternativa, mostrando con pruebas que eso fue producto de la misma policía. Esperemos que eso se investigue a profundidad para que se puedan hallar los verdaderos culpables. Pero todo esto es parte de un psicosocial. Y dentro de ese psicosocial está el famoso terruqueo, que acá en el Perú se llama a esta difamación por la cual se te señala como terrorista. Yo actualmente incluso estoy siendo difamado por distintos medios de comunicación y se me ha abierto una investigación preliminar a nivel fiscal acusándome de pertenecer a una organización terrorista, cosa que rechazo completamente. Pero esos son los mecanismos que están utilizando para querer descansar el movimiento popular, evitar su unificación, su centralización, que es el paso que falta para que esta dictadura caiga. Y no las estrategias, sí, las estrategias de criminalización de la protesta social que muy bien conocemos de manera lamentable en nuestra América Latina y acompañada por una clarísima estrategia en los medios de comunicación donde usted, por ejemplo, ha aparecido tal como lo referencia. Por eso usted, como tantos otros miembros de organizaciones sociales y políticas, deben cuidarse mucho. Es un momento muy complejo para el país. Muchísimas gracias, Juan Diego. Gracias a usted. Hasta luego, muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver Es Noticia Argentina, el gobierno prepara una serie de medidas para proteger la producción agroindustrial y el sector campesino ante la crisis de sequía que atraviesa el país. Se trata de la mayor de este fenómeno en los últimos 60 años. ¿Cómo incide esta situación en la ya compleja vida política, económica y social que vive el país? Vamos a verlo. Al volver estamos en Es Noticia. Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. En noticia argentina, la nación sudamericana padece una grave sequía que afecta por lo menos al 55% del país. Se trata de una consecuencia de un evento climático global, por lo que el Ejecutivo Nacional anuncia medidas de emergencia.
Más de la mitad del territorio argentino es afectado por la sequía, lo que trae graves consecuencias en la producción de cultivos y la ganadería. Esta situación, de acuerdo a expertos de la Organización Meteorológica Mundial, se debe al efecto de la Niña, un fenómeno climático que conforma un ciclo natural global atmosférico. Los principales rubros de exportación como la soja, maíz y otros productos de la agroindustria podrían arrojar pérdidas por el orden de los 2.300 a 2.900 millones de dólares, según estimaciones del ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires proyectan una merma de 21%, lo que se traduce en 42.136 millones de dólares, cuando el estimado del Producto Bruto Agroindustrial se situaba en 49.094 millones de dólares. Ante este escenario, la cartera de Economía anunció que para este 1 de febrero se implementarán una serie de medidas que resguardarán los productos agropecuarios afectados por el fenómeno climático. Además, se propuso a los involucrados en la mesa de enlace, que incluye funcionarios del Estado y dirigentes del campo, una reunión de 5 días para concertar las acciones que van a implementarse a partir del mes de febrero. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Eduardo Buxi, expresidente de la Federación Agraria Argentina, que incluye pequeños y medianos productores. Nos acompaña desde Rosario, en la provincia de Santa Fe, en Argentina. Eduardo, bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal, Tatiana? Un gusto muy grande, buenas noches. Y bueno, y a todos la audiencia de una cadena tan importante como Telesur. Muchísimas gracias, Eduardo. ¿Se preveía una situación tan dramática como la que está padeciendo algunas zonas, 50% del país por lo menos, según autoridades expertas en el tema? ¿Podía preverse una situación de estas o los toma por sorpresa? No toma por sorpresa, porque los años Niña actualmente son previsibles, ¿no? Sí, cuando a nivel de Ecuador, a nivel de aquella zona de América Latina, las aguas se enfrían, las consecuencias es que tengamos menos humedad en todo el hemisferio sur. Y esto es previsible, se puede ir monitoreando. Entonces se sabía que estábamos en un ciclo Niña. Lo que sí es extraordinario es que se ha sido tan extenso, tan largo en el tiempo. Este es el tercer año. Este es el año que hemos atravesado, el 2022, ha sido el más cruel en décadas, 70 años, sin que tengamos tan poco nivel de lluvia, que tengamos un verano tan riguroso, con tanto calor y tan seco. Bueno, es extraordinariamente, digamos, adverso, pero es el tercer año. Esto es lo raro. Es lo extraordinario. Son 3 años consecutivos. Las consecuencias son, digamos, muy graves para la producción agropecuaria, la producción ganadera, para la economía de los productores más chicos, los más débiles, lo que tocó representar alguna vez mientras fui presidente de la Federación Agraria y actualmente como referente. Yo siempre hablo por los pequeños y medianos productores. En Argentina existen grandes actores, pools de siembra, fondos de inversión, grandes terratenientes. Bueno, eso tienen espalda, no necesitan tanto del Estado para que los vaya a socorrer. Pero los productores chicos, a los campesinos, a los que viven en las provincias, a los que tenemos pequeñas superficies de tierra y vivimos en el interior y queremos seguir haciendo esa tarea, a esos hay que asistirlos, porque son 3 años consecutivos. Entonces, por un lado, cuando se producen este tipo de fenómenos, hay una ley que declara la emergencia agropecuaria, ¿no? Pero eso es un papel pintado nada más. Lo que hay que tratar es de ayudar con dinero, con recursos, a los productores más chicos para que puedan permanecer, puedan seguir sembrando, puedan continuar en la actividad en el futuro. ¿Tá? Sí. Y allí... lo que tenemos que tener muy presente es que la economía en general sufre en la Argentina. A ver, el lamentable y pésimo gobierno de Mauricio Macri nos llevó otra vez al Fondo Monetario Internacional. A ver, con lo que se pierde de cosechas, de trigo, de maíz, de soja, de todo lo que se está perdiendo por causa de este proceso de sequía, se podría pagar 1/3 de la deuda que se tiene con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo.
y sacarnos a ese Fondo Monetario Internacional de encima, como hizo Néstor Kirchner allá en el 2005. Bueno, lamentablemente la economía argentina también va a sufrir mucho. Lo sufren los productores, los pueblos del interior de la Argentina que no quiere ir a amontonarse en el Gran Buenos Aires. El Gran Buenos Aires son 15 millones de personas. O atendemos a la gente para que permanezca en el interior, o se siguen amontonando personas en un lugar donde a 100 kilómetros del obelisco de Buenos Aires ya hay 15 millones de personas. No podemos seguir haciendo que la gente se vaya a las grandes ciudades. Sí, Eduardo, ¿y esto producirá más encarecimiento de la canasta básica? ¿Se la verán aún más difícil los hogares argentinos? Aquí planteada la pregunta, espéranos unos minutos porque tenemos a nuestro corresponsal, Juan Carlos Bartolota, para conocer más detalles. Juan, muy buenas noches, y preguntarte además sobre las medidas que anuncia el gobierno para tratar de atender esta situación tan crítica que vive gran parte del país, como dice nuestro invitado, pequeños productores agropecuarios. ¿Qué tal, Tatiana? Buenas noches a Eduardo también. Efectivamente, estaba escuchando atentamente, ¿no? Es un poco el panorama que les íbamos a pintar en cuanto a números, datos duros que va arrojando esta sequía, como bien decía Eduardo Bussi también, que ya no es nueva, viene de los 3 años, pero que se ha incrementado en este último año, ¿no? Imagínate que se están estimando pérdidas que van hasta de los 14.000 millones de dólares, y en los casos más optimistas, entre lo que tiene que ver con la pérdida de las cosechas y los precios, hablan de 21.000 millones de dólares de pérdidas para el país. El fisco argentino estaría perdiendo, en el caso más conservador, estamos hablando de los 14.000 millones de dólares, estaría perdiendo entre 3.000 y 4.700 millones de dólares de recaudación. La mesa de enlace hoy, seguramente Eduardo va a tener una posición diferente a la que ha tenido la mesa de enlace, pero habían pedido una serie de medidas. La fundamental, la que nunca falta, es la quita de retenciones. Este es uno de los reclamos que vienen en cada uno de los planteos o reuniones que tienen con el gobierno: sáquenos las retenciones. Dicen que con eso acotarían en más de 4.000 millones de dólares el impacto en el campo que tiene esta sequía. Pero bueno, los datos son contundentes. El gobierno ha prometido que para febrero, los primeros días de febrero, tendría una solución o alguna propuesta, mejor dicho, a esta situación. La solución no está en manos del gobierno, obviamente, porque es que caiga agua. Te cuento que hay previsiones, de hecho hoy llovió en buena zona del país, trayendo un poquito de alivio, pero los meteorólogos dicen que se necesitan lluvias aproximadamente unos 150 milímetros, pero no toda de golpe, porque la tierra tampoco está en condiciones de absorber una cantidad de eso, lo que provocaría es inundaciones, pero que hay previsiones que si esto se cumple hasta abril, entonces la cosa empezaría a tener un impacto menor. Pero bueno, todo está en el clima, en las soluciones que puede aportar desde el punto de vista de la ayuda del gobierno. Y bien decía Eduardo que también hay que atender quizá a los sectores más necesitados del campo, que son los que están requiriendo mayor auxilio. Las espaldas de los grandes terratenientes argentinos están un poco más anchas. Hubo una muy buena cosecha el año pasado, en este 2022, que derivó en buena recaudación para el Estado. Entonces, bueno, va a haber que esperar entonces qué sucede en el próximo tiempo. Clima y acción de gobierno, y bueno, y rezar un poco, creo que eso también va a ayudar a solucionar esta situación que se le escapa de las manos a los seres humanos. Rezarle a santos ángeles, al universo, a todo aquel que en quien se crea por la bendita lluvia. Claro, así Exacto. es. Gracias, Juan. Muy buenas noches, buen fin de semana. Buenas noches, muy buenas Tatiana, noches. Gracias. Eduardo, esperamos tu respuesta con respecto a la pregunta planteada. ¿Esto encarecerá aún más la ya deteriorada mesa y el hogar de los hogares argentinos en esta compleja crisis económica? No debería suceder. A ver, que tengamos menos producción para exportación es un dato, y dejan de ingresar a la Argentina 14.000, 15.000 millones de dólares, que es lo que yo decía, mucho más de un tercio de lo que le debemos al Fondo Monetario Internacional, que Mauricio Macri nos supo conseguir. ¿Me explico? Pero de todos modos, aún con esta sequía tan severa, hay suficiente trigo
para la mesa de los argentinos. Hay suficiente piensos, como se dice, o alimentos balanceados para las gallinas, pollos, lácteos, carnes. Hay suficiente producción de carne e incluso hay carne para exportación, aún con la sequía. De tal manera que la sequía no deberá ser pretexto para que la intermediación parasitaria lleve a encarecerle los alimentos a la gente. En esto quiero ser absolutamente categórico. ¿Se entiende? Por supuesto que se entiende. Muchísimas gracias, Eduardo, por ayudarnos a comprender lo que esto significa en puntos claves de esta crisis climática que vive Argentina y que también vive Uruguay, la vecina Uruguay. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches, un gusto grande. Igualmente, hasta luego. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Que tengan todos y todas buen fin de semana. Será hasta el próximo lunes. Un placer.